Yo les voy a invitar para que abra la escritura, por favor, y la mantenga allí porque vamos a tratar un tema que ya fue anunciado desde el día de ayer en la mañana, y es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no. Hoy nos vamos a encontrar con muchas clases de servicio, aún en el nombre del Señor. Hoy vamos a tener mucho que ver con la identificación, y usted y yo tal vez nos identificamos con alguno de esos servicios, pero el objetivo de este mensaje es que usted y yo podamos discernir cuál es la clase de servicio que entonces Dios aprueba y cuáles son los componentes. Ustedes y yo podemos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Y recordemos que por allá un pasaje nos dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Claro, los demonios se sujetaban en tu nombre, y en tu nombre sanábamos a muchos enfermos, y en tu nombre hacíamos esto y hacíamos aquello. Hermanos queridos, lamentablemente el Señor va a decir a algunos de ellos: no los conozco, apártense de mí. Entonces, ¿qué nos podrá hacer diferenciar la clase de servicio que nosotros presentamos delante de Dios? ¿Cuál será el servicio adecuado delante del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre el que le sirve a Dios o el que no le sirve? Y eso lo vamos a encontrar entonces en estos pasajes. Y va a ser muy diciente y va a ser muy interesante que ustedes y yo nos sumerjamos en la expresión de la Biblia a través del profeta Malaquías, para que observemos cuál es la diferencia entre el que dice servirle a Dios pero que realmente no lo está haciendo. Y ojalá ustedes y yo no estemos en esa clase y no estemos en esa categoría y no nos involucremos con una clase de servicio que Dios no apruebe. Usted y yo podemos hacer a lo largo del cristianismo muchas cosas para Dios. Ministros, pastores, líderes, podemos hacer tantas cosas, pero nos vamos a tener que encontrar con esta palabra profética para distinguir el servicio que Dios quiere, para no desgastar nuestra alma, para no desgastar entonces nuestro corazón, para hacerlo correctamente, para que acertadamente estemos sirviéndole al Señor. Yo no sé usted de qué manera le sirve hoy al Señor, pero todos estamos llamados a servirle al Señor de alguna forma, según los dones y los talentos, las habilidades y las capacidades que tenemos. Por eso, queridos hermanos, desde ya exhorto a cada uno de ustedes para servirle al Señor de una manera correcta, con lo que Él le ha dado y con lo que Él ha dispuesto. La iglesia está llamada a servirle al Señor y a servirle a una sociedad, y no ser unos inútiles para la sociedad. Debemos servirle al Señor y servirle a la sociedad en medio del caos, en medio del desorden que usted ha notado, en medio de la violencia y la desesperanza. Somos llamados a servirle a Dios en ese contexto. En este momento somos llamados a servirle al Señor con toda la situación que se nos ha presentado, con lo que usted observa en su casa, en la mía, en el mundo, en la iglesia. Somos llamados a servir. Voy a leer el versículo 13, 14 y el versículo 15 de Malaquías capítulo 3. Ustedes van a tener ahí el texto. Y leo Malaquías 3 del versículo 3 al 15 inicialmente, luego el 16, 17 y 18 que hacen parte de la segunda fase de esta reflexión que hemos titulado Diferencia entre el que sirve a Dios y el que no. Dice Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14: habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15: decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estos versículos, queridos hermanos y querida iglesia, están expresando en primer lugar
y en primera parte de este mensaje los argumentos que ellos tienen para no servir al Señor, o los argumentos que tienen ellos que supuestamente les sirven al Señor. Y en eso debemos tener mucho cuidado, porque esos argumentos se van a parecer mucho a los que nosotros hemos fabricado para nosotros mismos en medio del servicio al Señor, en medio de nuestro cristianismo y en medio de nuestro trasegar. En primera instancia, el versículo 3 te está diciendo: Señor, nunca hablamos mal de ti, Señor. Dinos qué es lo que hemos hablado mal contra ti, dice el versículo 13. ¿Qué hemos hablado mal contra ti? Y esto debe llamar nuestra atención. Señor, nunca hemos hablado mal de ti. Nunca hemos hablado mal, pero esta expresión es como si dijera: Señor, hemos tenido cuidado de hacer las cosas bien. Nunca hemos hablado mal. Pero el versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y esto es gravísimo, porque ya estamos llegando a un punto en donde le podemos decir al Señor: ¿de qué sirve guardar la palabra del Señor y sus mandatos en este tiempo? No nos sirve de nada, están diciendo ellos. Está diciendo este grupo de personas que el profeta Malaquías está poniendo: Señor, no hemos hablado mal de ti, pero Dios, también estamos diciendo: ¿de qué nos sirve, Padre, guardar tu palabra y tus mandamientos? ¿De qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia tuya? Y esto de andar afligido es: Señor, ¿de qué nos sirve estar tristes por pecar? ¿De qué nos sirve afligirnos por pecar, Señor? ¿De qué nos sirve estar afligidos por pecar? Porque no estamos viendo nada, no estamos viendo que pase nada. Señor, en vano estamos ayunando tal vez. En vano, Señor, estamos orando. En vano, Señor, estamos guardando tus mandamientos. En vano nos duele cuando pecamos, Señor. No tiene sentido, están diciendo ellos. No tiene sentido, Señor, afligirnos por no pecar. No vemos nada especial. Y hay otra declaración en el versículo 15, que dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Vemos que a los soberbios y que a los impíos no les va mal. Son bienaventurados. Eso están diciendo ellos. No solo son prosperados, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Eso es lo que está declarando. Vemos a los soberbios y a los impíos que no les pasa nada. Y el tentar a Dios significa en este contexto el desafiar a Dios con sus vidas, con sus argumentos, con sus conductas. Y aparentemente no pasa nada. Se la salen con la suya. Se salen con la suya. Esta expresión pudiéramos decir: vamos a seguir haciendo eso, voy a seguir pensando eso, voy a seguir pensando y haciendo como dicen esos 3 versículos, porque parece que no pasa nada. Y con eso nos enfrentamos en este tiempo y en esta argumentación. Y tal vez usted ha observado alrededor de su servicio de que: Señor, ¿de qué me sirve entonces consagrarme? Salmo 73, ¿de qué me sirve humillarme delante del Señor? ¿De qué me sirve tantas oraciones? Ay, hermanos queridos, estas palabras son violentas. Estas palabras son apresuradas también. Estas palabras son arrogantes. Estas palabras son dañinas. Recuerden, estamos hablando de la diferencia de los que sirven. Y aquí estamos presentando un grupo de personas que se está cuestionando eso. Las palabras violentas y apresuradas y arrogantes y dañinas. Y tal vez usted y yo no las hemos dicho, pero las hemos pensado. Hermanos, hemos pensado que no hay nada que corregir en nuestra senda cristiana. Y como líderes y como ministros nos creemos tan perfectos que no hace falta nada. Nada malo hablamos.
Y es un desafío para nosotros. Pensamos que no hay que arrepentirnos de nada. Pensamos que no hay nada para resolver en nuestra vida. Pensamos que no tenemos pecado y nos creemos ángeles, si nos pudiéramos expresar así. Pero no, aquí este texto nos debe llamar tanto la atención, porque así como esta clase de personas le sirven a Dios, están hablando, ustedes y yo muchas veces nos comportamos así. Palabras violentas, tan arrogantes, tan apresuradas, es que yo soy el líder, es que yo llevo tantos años de experiencia. Palabras tan dañinas, y pensar que no hay nada para corregir, que no hay nada para admitir, que no hay nada para aprender, que no hay nada para enseñar, que todo no lo sabemos, que conocemos la ley y que conocemos la palabra del Señor. No hace falta nada, Señor, en medio de nosotros. Tienes aquí un siervo perfecto. No es así. Pero lamentablemente nos comportamos así. Y creemos que no podemos aprender de un niño, que no podemos aprender de un hermano, que no podemos aprender del que nunca estudió, al que Dios le plació derramar su espíritu y su unción. No pensamos que no tenemos que aprender ya. Nada para aprender. Nadie nos puede enseñar, porque ya hemos llegado al nivel de profesionalismo cristiano. No es así, hermanos, no es así. Los que llegan a afirmar que no sirve de nada ya guardar los mandamientos de Dios, porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No guardar los mandamientos del Señor. Afirmar de que ya no vale la pena. ¿Qué sentido tiene guardar los mandamientos? Eso nos puede a nosotros tocar en este tiempo. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la tristeza, hemos podido tal vez llegar a afirmar de que no sirve de nada consagrarnos y guardar los mandamientos del Señor, porque mire cómo estoy. Es que el estado en el que yo me encuentro no determina lo que somos en Dios y la palabra que el Señor ya estableció. Y más cuando Él está obrando en su amor y en su gracia alrededor de nosotros. Pero muchos de nosotros pretendemos que aún guardando, consagrándonos como si Dios nos debiera, y no es así. Él al que quiere bendecir, bendice. Y eso no determina mi servicio. Mi servicio a Él debe ser incondicional por lo que Él es. Y yo no voy a esperar a recibir nada a cambio. Pero podemos afirmar que, Señor, no tiene sentido guardar tus mandamientos. Mire lo que me está pasando, mire lo que está ocurriendo, mire cómo estoy viviendo, mire lo que está ocurriendo. Entonces por eso vas a dejar de servirle. Por eso vas a dejar de presentarle adoración al Señor. No puede ser así. Pero hay un grupo de personas en este mundo que el profeta está denunciando y está exhortando, que realmente se comportan así y piensan que ya no tiene sentido y que ya no vale la pena guardar los mandamientos de Dios. No pasa nada. Veo que no pasa nada. Veo que al malo le va mejor que a mí. Veo que él tiene más que yo. Veo que tiene bienes, carros, casas. No debe ser así. No debo pensar así. O podemos pensar, no tiene sentido que yo me duela por el pecado que he cometido delante de Dios. Ya no tiene sentido entristecerme por el pecado. Sigamos pecando entonces, porque no vale la pena entristecerse por eso. Pensamos que les va mejor a los arrogantes. Pensamos que les va mejor a los mundanos. Pensamos que le va mejor a las personas que no están ahí en los caminos del Señor. Pensamos que a los que hacen maldad, al contrario, son prosperados. Entonces no vale la pena hacer lo bueno. Y tentamos a Dios, lo desafiamos, como dice el versículo 15. Muchas veces debe ser como uno piensa, y como siervos de Dios cometemos el error de hacer como nosotros queremos, de hacer con las pautas y con los elementos que nosotros determinamos. A veces pensamos que solo se tienen que hacer las cosas como yo lo decreto, como yo lo confieso, como yo lo proclamo, pero no es así. No es así. Es como Dios quiere. Es como Dios haga su voluntad.
Entonces, hermanos, este grupo de personas que acabo de presentar en el servicio del Señor puede parecerse mucho a nosotros. Y le pedimos tanto al Señor para servir. Y esperamos que pasen tantas cosas para servir. Y queremos que nos acontezcan tantas cosas para servir. No, a Dios se le sirve con toda el alma, con todo el corazón y sin esperar nada a cambio. Y como dijo Job, si Él me mate, seguiré sirviéndole, seguiré esperando en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de nuestro servicio. Pero ¿quién dijo que los que servían al Señor eran dignos del oro, dignos de la plata, dignos de la fama, el reconocimiento y los aplausos de este mundo? ¿Quién dijo que los que servían a Dios tenían esas características? No es verdad. Si usted ve un siervo de Dios con estos elementos, no sirve a Dios. Los aplausos de este mundo no determinan el agrado del Señor. Y podrá el mundo entero aplaudirte o aplaudirme, pero no es el servicio de Dios, porque el servicio de Dios tiene algo especial y ahorita lo vamos a ver. Y si esos elementos no están en nuestra vida, le aseguro que usted y yo no estamos sirviéndole al Señor. Deje de cuestionarlo, deje de quejarse, deje por favor de cuestionar su proceder y de imponer su propia manera. Deje que Él le hable y le cambie y le trastorne todo lo que usted tiene en su mente para que haga lo que Él quiere y no lo que usted quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros imponemos nuestro criterio? Y le imponemos el criterio a la gente, y le imponemos el criterio a la iglesia, o imponemos nuestro pensamiento cuando lejos de Dios pensar así y lejos de Dios actuar de esa manera. Hermano, no desafía a Dios. Si Él no te quiso sanar, voluntad de Dios es. Como dijo el apóstol Pablo: Señor, he orado 3 veces y no me has sanado. ¿Qué respondió Dios? Bástate mi gracia. Pero a veces servimos a Dios y tenemos que obligar a Dios a que haga como nosotros queremos que haga. No es así. Ore pidiendo la voluntad del Señor. Ore facilitando la presencia de Dios. Pero no imponga lo que usted quiere ver y Dios no va a hacer. Porque es un error. Es un error. Así usted lo diga con don de profeta o como quiera. Cuando Dios dice algo, se hace. Y cuando Él no lo quiere hacer, pues no lo hace. Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Cómo vamos a obligar a Dios a que haga algo? Como sirvientes del Señor no le podemos decir al amo cómo hace sus cosas. Al que quiere honrar el amo, él honra. Al que quiere humillar, lo humilla. Al que quiere avergonzar, lo avergüenza. Al que quiere enaltecer, lo hace, pero es Dios. No tenemos nosotros ningún derecho de ser precursores de arrogancia y de desafiar de tal manera y tentar al Señor para que haga como nosotros queremos que lo haga. No, que Él nos dé un corazón tan humilde que pueda experimentar su presencia. Que Él nos dé un corazón tan sencillo y tan humilde que sepa qué va a hacer el Padre. Vamos a mirar la otra clase de personas que sí le sirven al Señor. Pero por favor, hermanos queridos, iglesia que me ve y que me escucha, no lo haga con palabras tan arrogantes, no lo haga con actitudes tan dañinas. No piense que usted no puede ser corregido, hermana. Por más altos dignatarios que seamos, tendremos que admitir que necesitamos de Dios, que nos hace falta la presencia del Señor. En el versículo 16 y hasta el versículo 18 voy a hablar de esa otra clase de personas que les sirven. Y es aquí donde ustedes y yo debemos estar. Es en este marco en el que usted y yo debemos permanecer.
Y lamentablemente vamos a ver que se ha perdido y se han perdido los componentes que se expresan a partir del versículo 16 hasta el 18. El versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos queridos, aquí encontramos los que temen al Señor, aquí encontramos los que piensan en su nombre, y eso es importante. Eso es importante porque la primera categoría de personas que les he expuesto no tenían temor de Dios. Y no les importaba decir y hacer como ellos quisieran hacerlo sin el temor del Señor, sin la consulta si Dios quería o no, sin la dirección y la aprobación de Dios. Hermanos, no hagan nada sin el temor de Dios, por favor. No mueva un pie, no tome una decisión tan arrogante porque usted es así. No lo haga sin el temor de Dios, por favor. Los que servimos al Señor nos tenemos que mover en temor al Señor, con mucho temor, que si el paso que vamos a dar es el correcto, que si el paso que vamos a dar es el acertado, que lo que vamos a hacer sea lo conveniente, con el temor de Dios. Pero hay tantos que podemos servir con arrogancia y hacemos el paso y no consultamos a Dios. Y es que yo lo puedo hacer. Mire el libro de los reyes y mire las crónicas de los reyes. Todos ellos terminaron mal por no temer al Señor. Todos terminaron mal, destruidos, muertos, acabados, asesinados, decapitados. Su reino sucumbió, su reino se aplastó porque no tuvieron temor de Dios y decían servir al Señor. Ay, hermanos, esto nos puede tocar. Usted ahora mismo puede tomar una decisión que le va a pesar, y entonces vamos a darnos cuenta de que no había temor ni consulta al Señor. Usted no esperó. Usted y yo nos podemos precipitar por el orgullo, por la arrogancia, solo por complacer a los hombres, solo por complacer a nuestro propio deseo. Pues los que sirven al Señor tienen una característica: se mueven bajo el temor del Señor. Y no se mueven, no van ni a derecha ni a izquierda. Si Jehová no lo ha dicho, si Dios no lo ha dicho, no lo hacen. Ay, Dios, vamos a mirar el contexto de esto y vamos hasta atrás, hasta el versículo 5. Para que usted y yo miremos la clase de servidores que habían en el pueblo de Israel y la clase de servidores de Dios, supuestamente, que pueden haber en estos tiempos comparado con esto. Mire lo que dice el versículo 5, cómo se comportaban ellos. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto testigo con los hechiceros, con los adúlteros, contra los que ¿qué hacen? Juran mentira, contra los que defraudan en un salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Seguían haciendo hechicería sin tener temor del Señor. Seguían robando, mire, seguían siendo adúlteros, seguían siendo fornicarios, seguían mintiendo, jurando mentira, lo dice el versículo 5. Seguían defraudando en un salario a sus empleados, al jornalero, pero también defraudaban a la viuda, al huérfano, hacían injusticia al extranjero. Toda esa clase de mal, dice, porque no tenían temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pues así se comportaban esos servidores en ese tiempo. ¿Acaso no hay de esa clase de servidores en estos tiempos? Sí.
Sí, es para uno llorar y clamar e interceder al Señor por los líderes de este tiempo, porque estamos marcados con eso, con la hechicería, con el adulterio, contra la mentira, con la deshonestidad, con todas estas cosas, con la injusticia, sin tener temor del Señor. Lamentablemente la iglesia contemporánea sufre este mal, sufre de la ausencia de temor de Dios en sus líderes. Y pareciera que el poder fuera lo más importante. Pareciera que la imagen y la fama y el dinero y la codicia fueran la más importante. No, que eso lo traiga el Señor por añadidura. Pero lo más importante es el temor que Él denuncia aquí. No había temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 6 y 7, para no leerlo, habla de que se han apartado de las leyes y no las han guardado. Y que hace una exhortación para que se vuelvan al Señor. Y Él dice, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que volver si no hemos hecho nada malo? Si al parecer no estamos haciendo nada malo. Hasta allá llega la arrogancia y hasta allá llega la ceguera a nuestros ojos para llegar a decir, yo no necesito restauración, yo no necesito que oren por mí, yo no necesito que me ayuden. Hasta allá llega, le dicen al Señor, Padre, le dicen, ¿en qué nos vamos a volver? ¿Por qué nos tenemos que volver a ti si lo que estamos haciendo está bien? Llevamos años tal vez haciendo lo mismo y nos parece que eso es lo correcto. Señor, pero ¿por qué nos tenemos que arrepentir y por qué nos tenemos que volver? No hemos hecho nada malo, no hemos robado, Señor, no hemos adulterado, no hemos fornicado. Y ahí es donde viene el versículo tan tradicional para hablar de los diezmos. Después del versículo 16, yo no voy a hablar de eso. Yo solo quiero decir que todo eso se da en un contexto en donde los servidores no tenían temor del Señor. No tenían temor del Señor. Y pensaban que lo que estaban haciendo estaba correcto. Hermanos, usted y yo vamos a tener que llorar en algún momento en nuestros cuartos de vergüenza con el Señor, a pedirle perdón por haber hecho lo malo. Milagroso, maravilloso, misericordioso es Dios, que por su bondad no caemos como Ananías y Zafira consumidos. Pero tenemos que admitir y tenemos que reconocer que nuestro servicio al Señor a veces es muy arrogante. Y recuerden que el que quiera ser el primero según la ley de Dios no es como la ley de este mundo, debe ser el último. Pero aquí todos queremos competir y ser los ganadores y los primeros. Quédese de último. No corra tanto. Llegue de último. Deje que los hermanos ganen. Deje que los hermanos sigan. Anímelos a seguir. Quédese de último, porque ese es el servicio al Señor. Los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Pero el bendito vicio, si se puede decir, el bendito vicio de esta generación es ser los primeros. Ser los más destacados, los más nombrados y los más aplaudidos. Pues como dice el Evangelio, pues yo les digo también que ya tienen su recompensa aquí en la tierra, pero de Dios no. Yo prefiero que nuestro Dios nos diga, hijo, hija, ven al gozo de tu Señor. Y no que nos diga, no te conozco. Ah, Señor, pero es que yo hice lo bueno, en tu nombre eché fuera demonios y se fueron. No te conozco, repito. Señor, en tu nombre, y esto pasaba, hermanos queridos, eso puede pasar y puedes ir al infierno si quieres. Pero tenemos que ser conocidos delante del Señor. Y ese es el mayor desafío en este tiempo. Versículos 6 y 7 dice que no se habían apartado para guardar la ley. Y miremos lo que dice el versículo 17. Hermanos, cuando alguien le sirve al Señor con el temor correcto,
Mire lo que pasa, versículo 17. Y serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día en que yo los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, ¿de quién está hablando el versículo 17? Está hablando de los que se mencionan en el versículo 16, que son los que temen al Señor. Está hablando de aquellos que piensan en su nombre. Está hablando de aquellos que temen a Jehová y los que piensan en su nombre con cada cosa que van a hacer. Hermano querido, usted puede cometer y yo un error grandísimo de pensar y de hacer y de último dejar al Señor. No, pero el 17 dice, para mí esa clase de persona que piensa en mí, esa clase de persona que me teme a mí, que llora, que se humilla, que es capaz de esperar, pero que consulta en mí, dice, los voy a tener como un especial tesoro. Para mí son un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si pensabas que Dios no iba a actuar, dice, van a ser como un especial tesoro, los voy a guardar como un especial tesoro, pero voy a actuar. Cuando yo actúe y mire, y los perdone. Un tesoro se cuida como ese tesoro especial que tiene la cualidad de temer a Dios. Pero ese tesoro especial, que es una persona que teme a Dios, debe procurar buscarlo, pensarlo, como dice el versículo 16. Los que piensan en su nombre, a veces no pensamos y hacemos tantas cosas. Buscarlo, pensarlo, consultarle, desistir de mi pensamiento por lo que Él ya me está diciendo y pensar, entonces esto es determinante para yo actuar. El pensamiento que traigo de Dios es determinante, me quita, yo iba a hacer esto pero ya no lo hago porque me di cuenta que no era del Señor. Hoy hace falta tanto que eso pase. Que le busquemos, que pensemos en Él, que le consultemos. Pero mire lo que tenemos. Dice el versículo 17 que cuando Él actúe, los perdonaré. Es decir, que el que le sirve al Señor con ese temor tiene el perdón de Dios, efectivamente. Pero también tiene esa liberación y la sanidad. Los que sirven al Señor en el temor de Dios siempre tendrán la sanidad en su alma y siempre tendrán el perdón de Dios. Los que servimos al Señor, mientras le servimos, seremos restaurados, seremos librados. ¿Por qué? Porque tememos al Señor. Esa es una promesa que se cumple para los que sirven a Dios, para los que le temen. Eso usted lo puede comprobar, eso yo lo he comprobado. Mientras le sirvo al Señor con temor, soy perdonado, soy sanado, soy liberado, soy completamente lleno de Dios. ¿Por qué? Porque le sirvo al Señor. Hay sanidad, hay liberación de todo aquel que le sirve con temor al Señor. Por favor, esta envoltura, este atuendo es para los que servimos a Dios y mientras le servimos le tememos. Porque hemos sido llamados a un servicio, pero dependemos de Él. Pero dependemos de su palabra. No somos los mejores. Estamos acudiendo a un llamado, pero también tenemos el perdón de Dios efectivamente que me hace estar libre y sano. Y por eso termina el versículo 18 diciendo: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está la diferencia. La diferencia está en que yo ya no hago mi voluntad como siervo de Dios, sino que vengo delante de Él. La diferencia está en que tengo la capacidad de volverme al Señor.
La diferencia está del que le sirve es que tiene la capacidad de buscarlo completamente, con ansias, con deseo, decir: Señor, yo te estoy sirviendo, tengo un cargo de liderazgo, pero te digo, por favor, ayúdame, yo te necesito, yo necesito que me instruyas. Por eso debo pensar en eso, debo pensar en Él. La diferencia de los que sirven al Señor es que en hablar lo que Él nos ha dicho y no inventarnos absolutamente nada, solo lo que Él ha dicho, y someter todo lo que soy a Él. Es la diferencia de los que sirven al Señor, los que dependemos de Él, los que nos humillamos ante Él, los que procuramos su presencia continuamente a pesar de servirle, y no los que arrogantemente mire lo que pasa y mire lo que está pasando y mire lo que está diciendo. Los que sirven al Señor se comportan como ese cordero que se presentó delante de las autoridades y enmudeció su boca, y siendo el Dios dueño de todo el universo, que con un solo chasquido de sus dedos hubiera consumido todo el palacio donde estaba Poncio Pilatos y Herodes, así lo hubiera consumido, dice la Escritura que no abrió su boca. Recuerden que los que no sirven al Señor son dados a hablar y a decir tan presuntuosamente. No, si usted no está seguro de lo que es la hermana, cállese, por favor. Si usted no está seguro de eso, no lo diga, por favor. Eso es una característica de los siervos del Señor. Pero hay una cantidad de siervos que hablamos y hablamos y hablamos. Y donde hablamos tanto, hay pecado, hay murmuración, hay difamación, hay herejía. Los que le temen al Señor se someten, dependen de Él, se humillan y procuran su presencia. Por eso podemos discernir entre el que le sirve a Dios y no. El que no le sirve a Dios va a competir con su hermano y se va a poner a pelear contra su hermano. Donde usted vea pleitos, contiendas, riñas, enemistades, competencias, no hay un servicio al Señor. Él nos dejó en su palabra, en la Escritura, los elementos y los preceptos y las pautas para el servicio en unidad, guiados por el Espíritu Santo, en oración, en alabanza, en acuerdo. No permitamos que la iglesia se llene de desacuerdos y de diferencias. Unámonos, claro, somos diferentes, pero Dios nos une, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Si algo ha logrado Satanás en estos tiempos es disolver el servicio al Señor de sus ministros. ¿Por qué? Porque todos quieren el poder, todos quieren la fama, el reconocimiento, la posición, todo eso. Cuando dice, no, el que sirve al Señor me debe temer, es decir, debe tener a Dios por encima de todas las cosas. Y yo espero que estas dos grandes diferencias usted se incorpore en la última. Porque créame, aunque aparentemente no pasa nada, y bueno, podemos seguir pecando y no pasa nada, y podemos seguir haciendo aquello y lo otro, y aparentemente no pasa nada. Miren que el versículo 17 sí nos va a decir: habrá un día en que yo voy a actuar y voy a tener como especial tesoro a los que me temen. Él va a actuar de alguna forma. El servicio equivocado que se presta al Señor se paga con destrucción. Y usted tal vez ha visto la destrucción ya de muchos que dijeron servir al Señor. Los que servimos al Señor temiéndole, estaremos en pie hasta el día de su venida. Seguiremos luchando, claro. Seguiremos pecando de alguna manera. Seguiremos luchando y cada uno de nosotros tiene sus propias luchas.
Seguiremos luchando hasta que Dios quiera. Pero para eso tenemos el recurso del Espíritu Santo, que aún en medio de esa lucha, Él me da la fuerza para que en esa lucha nunca caiga ahí. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Hermano, yo no puedo ignorar de que juntos luchamos. Estamos luchando con algo. Pero sí le digo una cosa. Los que servimos y tememos a Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza para no caer en esa lucha. Para no caer. Sí, vamos a luchar, nos vamos a desanimar, vamos a tener muchas pruebas. Pero la fuerza del Espíritu Santo nos mantiene en esa lucha sin caer. Nos da la fuerza en medio de esa lucha, pero no vamos a caer. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Entonces os volveréis. Esto es tan importante. Usted se tiene que volver a Dios para que entienda que si le servimos es por pura misericordia. Que si le servimos es porque a Él le plació. Pero no había nada bueno en usted y en mí. Nada bueno. Le podíamos estar dando la espalda a Él. Y Él dijo, no importa. Con esa lucha yo quiero glorificarme. Yo me quiero glorificar. Como le pasó al apóstol Pablo. No importa, Pablo. No importa. Te basta mi gracia. Y mi gracia te va a acompañar en esa lucha. No la voy a quitar. Muchos de nosotros hemos orado para que el Señor quite las luchas. Pues les doy una mala noticia. Se van a mantener. Pero que también se mantenga el Espíritu Santo dándote la fuerza para no caer. Esa es la evidencia del que le sirve al Señor. O el que cae y se queda caído. Vamos a procurar su presencia. Vamos a darle gracias por lo que nos ha dado, hermanos. Él nos dice, no importa que estés así, no importa que te hayas enfermado, no importa, yo quiero que así me sirvas. No importa cómo estés, así nos llamó. Usted y yo no fuimos preparados en una escuela para servir al Señor, no, como el apóstol Pedro fue llamado mientras pescaba. Así fuimos nosotros llamados. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Sirvámosle por lo que Él es. Sírvale por la maravillosa presencia que Él representa. Sírvale por el amor que te ha demostrado. Sírvale por la provisión que Él te ha dado. No cuestiones lo que Él no ha hecho. No cuestiones por qué no ha hecho esto, por qué no ha hecho lo otro. Sírvele por lo que ya has visto, por lo que ya hemos sido testigos de su obra. Así usted no entienda por qué me falta esto, me falta aquello. No cuestione como los que no sirven de verdad. No cuestione esas cosas. Sírvale por lo que usted ya ha visto por Dios, lo que usted ya está contemplando, lo que Él ya está haciendo alrededor suyo. Y lo que no entendamos, dejémoselo a Él. Lo que no sepamos, por favor, no murmuremos, déjeselo a Él. Lo que usted no entienda, Él se lo explicará en sus tiernos brazos. Él, pero nadie más. No le diga, ¿para qué me guardo? ¿Para qué me cuido? ¿Para qué entonces oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué me consagro? Eso es tan errado decirlo. Y le pasó al salmista, tan torpe era yo que no entendía. ¿Por qué digo estas necedades? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de Él no deseamos nada en este mundo. Sírvale por lo que Él es. Sírvale porque Él tiene un nombre sobre todo nombre.
Sírvale por el dulce espíritu del Señor que se derrama sobre ti cada vez que lo buscas. Sírvale porque Él ha enjugado tus lágrimas. Sírvale porque Él ha escuchado tus oraciones. Sírvale con el trabajo de tus manos, con lo que Él ha hecho. Sírvale. Y no cuestiones más. ¿Sabes por qué? Porque el que te está llamando a servir es el Todopoderoso. Es el que más te ama. El que no va a dejar que te caigas. Y si así fuere, te levantará. Sírvele. Sírvele porque pronunció tu nombre. Él pronunció tu nombre y el mío. Y con lágrimas tal vez decimos: no, Señor, no entiendo. Colócate de pie, vamos a orar. Amado Padre, oramos en esta tarde ya. Todos los que estamos aquí, Señor, te necesitamos. No hay nadie que sobrepase del hermano, Señor. No hay nadie que tenga otro mérito más. Los méritos se llaman Cristo Jesús. Los méritos son en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ninguno de los que estamos aquí tenemos mérito. Tú eres el Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas a que temamos en el servicio a ti. A lo que vas a hacer, Señor, temamos en lo que vayamos a hacer. Tengamos tanto temor, tanta reverencia, tanta oración, tanta búsqueda, tanta oración, tanta humillación, que nos podamos volver a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para que haya temor en nuestro servicio, para que podamos establecer la diferencia y prefiramos consultarte, prefiramos esperar, podamos estar en tu presencia, preferir tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Cortamos aquí la transmisión. Dios bendiga a los hermanos virtuales.